Recuerda, cada vez que en el vídeo nos den una pista o alguna información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estate también atento a las interpretaciones de los resultados y a las conclusiones de los ejercicios. Cada vez que se hagan, aparecerá este otro símbolo. Un grupo de alumnos tiene 3 asignaturas A, B y C en un curso. El número de aprobados en la convocatoria ordinaria y extraordinaria aparecen en la siguiente tabla. Se supone que quien ha aprobado en la convocatoria ordinaria no se presenta a la extraordinaria. Suponiendo que el aprobado en cada asignatura es independiente de las demás, se pide: en primer lugar, ¿cuál es la probabilidad de aprobar alguna asignatura en la convocatoria ordinaria? En segundo lugar, ¿cuál es la probabilidad de aprobar las 3 asignaturas? En tercer lugar, si un alumno ha aprobado la asignatura A, ¿cuál es la probabilidad de que la hubiese aprobado en la convocatoria ordinaria? Bien, empezamos por responder a la primera cuestión, donde nos preguntan cuál es la probabilidad de aprobar alguna asignatura en la convocatoria ordinaria. Vamos a llamar A sub 0 al suceso aprobar en la convocatoria, aprobar A en la convocatoria ordinaria. Vamos a llamar B o al suceso aprobar B en la convocatoria ordinaria. Vamos a llamar C o a aprobar la asignatura C en la convocatoria ordinaria. ¿Vale? Puesto que nos preguntan por la convocatoria ordinaria, a la hora de calcular las probabilidades de cada uno de estos sucesos nos vamos a fijar en el número de aprobados en la convocatoria ordinaria. Por tanto, la probabilidad de aprobar A en la convocatoria ordinaria será el número de aprobados, que es 25, entre el número total de alumnos, que era 50. Es decir, una probabilidad de 0,5. La probabilidad de aprobar B en la convocatoria ordinaria, pues de igual modo será el número de aprobados, que es 14, entre el número total de alumnos, que es 50, y esto es una probabilidad de 0,28. Y finalmente la probabilidad de aprobar C en la convocatoria ordinaria será el número de aprobados, 32, entre el número de alumnos, 50, lo que nos da una probabilidad de 0,64. Bien, como nos preguntan por la probabilidad de aprobar alguna, la probabilidad de aprobar alguna es la probabilidad de la unión de AO con BO unión CO. ¿Vale? Alguna es la unión, o aprobamos A, o aprobamos B, o aprobamos C en la convocatoria ordinaria. Vale, la forma más rápida de calcular esta probabilidad es utilizar la probabilidad del contrario, ¿no? Es decir, 1 menos la probabilidad del contrario de este suceso, y para calcular la probabilidad del contrario utilizamos las leyes de Morgan. Que nos dicen que la probabilidad del contrario de una unión es la probabilidad de la intersección de los contrarios. Es decir, será 1 menos la probabilidad del contrario de AO, intersección el contrario de BO, intersección el contrario de CO. Finalmente, para calcular estas probabilidades, tenemos que tener en cuenta que nos dicen que los sucesos son independientes. Es decir, que la probabilidad de aprobar A no influye en la probabilidad de aprobar B y a su vez tampoco influye en la probabilidad de aprobar C. Por tanto, si los sucesos son independientes, ya sabemos que la probabilidad de la intersección de sucesos independientes es el producto de las probabilidades y nos quedaría 1 menos la probabilidad del contrario de AO por la probabilidad del contrario de BO por la probabilidad del contrario de CO.
Finalmente, la probabilidad de cada uno de estos sucesos, de los contrarios, pues las calculamos a partir de las probabilidades originales. Tenemos que la probabilidad del contrario de AO será 1 menos la probabilidad de AO, que es 0,5, que la teníamos aquí, por la probabilidad del contrario de BO será 1 menos la probabilidad de BO, que es 0,28, y la probabilidad del contrario de CO será 1 menos la probabilidad de CO, que la tenemos aquí, 0,64. Es decir, 1 menos el producto de 0,5 por 0,72 por 0,36. Operando, llegamos a 1 menos 0,1296. Y esto nos da una probabilidad de 0,8704. Y esta es la probabilidad de aprobar alguna asignatura en la convocatoria ordinaria. Pasamos a responder a la segunda pregunta, que dice: ¿cuál es la probabilidad de aprobar las 3 asignaturas? Se entiende que se trata de aprobar las 3 asignaturas al final del curso, es decir, bien en la convocatoria ordinaria o bien en la extraordinaria. Vamos a llamar ahora al suceso aprobar la asignatura A. Insisto, al final del curso, bien en la convocatoria ordinaria o extraordinaria. Vamos a llamar B igualmente a aprobar la asignatura B, y vamos a llamar C a aprobar la asignatura C. A la hora de calcular las probabilidades de cada uno de estos sucesos, necesitamos saber cuál es el número de alumnos que ha aprobado cada una de las asignaturas al final del curso. El número de alumnos que ha aprobado las asignaturas al final del curso será la suma de los alumnos que han aprobado en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria. Así que tenemos aquí, ¿vale?, el total de alumnos al final del curso, que será para la asignatura A 25 más 12, 37, para la asignatura B 14 más 10, 24, y para la asignatura C 32 más 8, 40. Por tanto, con estos números calculamos la probabilidad de cada uno de los sucesos. La probabilidad de aprobar A será el número de alumnos que han aprobado A al final del curso, 37, entre el número total de alumnos, 50, lo que nos da una probabilidad de 0,74. La probabilidad de aprobar B será 24 entre 50, es decir, 0,48. Y finalmente la probabilidad de aprobar C será 40 entre 50, es decir, 0,8. Bien, como nos preguntan por la probabilidad de aprobar las tres, esto es la probabilidad del suceso intersección de A, B y C, es decir, aprobar A y B y C. De nuevo, para calcular esta probabilidad es fundamental tener en cuenta el dato de que los sucesos son independientes. ¿De acuerdo? Que aprobar cualquiera de las asignaturas no influye en absoluto en la probabilidad de aprobar cualquiera de las otras. Por tanto, sabiendo que los sucesos son independientes, tenemos que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, la probabilidad de A por la probabilidad de B por la probabilidad de C. Así que simplemente se trata de multiplicar estas probabilidades. 0,74 la probabilidad de A por 0,48 la probabilidad de B por 0,8 la probabilidad de C. Y esto nos da una probabilidad de 0,2842. Y esta es la probabilidad de aprobar las 3 asignaturas al final del curso. Finalmente respondemos a la tercera cuestión, que dice: si un alumno ha aprobado la asignatura A, ¿cuál es la probabilidad de que hubiese aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria? Bien, al igual que antes, vamos a llamar a O al suceso aprobar la asignatura A
en la convocatoria ordinaria. Y vamos a llamar A al suceso consistente en aprobar la asignatura A, ¿vale?, al final del curso. Es decir, bien en la ordinaria o en la extraordinaria. Para calcular estas probabilidades nos fijamos, de nuevo igual que antes, en cuál es el total de alumnos aprobado al final del curso y en particular en la fila correspondiente a, ¿vale?, que será 25 más 12, 37. Así pues, la probabilidad de AO será el número de alumnos que han aprobado A en la convocatoria ordinaria, 25, entre el número total de alumnos, 50, es decir, 0,5. Mientras que la probabilidad de A, de aprobar A al final del curso, será el número total de alumnos que han aprobado la asignatura A al final del curso, que es 37, entre el número total de alumnos, ¿vale? Y esto nos queda 0,74. Bien, como nos dicen que el alumno ha aprobado la asignatura A, se entiende al final del curso, pues esta información va a condicionar. Por tanto, la probabilidad de que hubiera aprobado en la convocatoria ordinaria será la probabilidad condicionada de AO por A. Es decir, la probabilidad de aprobar A en la convocatoria ordinaria condicionado porque el alumno ha aprobado la asignatura A al final del curso. Para calcular la probabilidad condicionada simplemente aplicamos la fórmula para las probabilidades condicionadas, que es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos entre la probabilidad del suceso que condiciona, en este caso A. La probabilidad del numerador en realidad es la probabilidad del suceso AO de aprobar A en la convocatoria ordinaria, ya que la intersección de AO y A es precisamente AO. Además sabemos, ¿no?, que un alumno que aprueba en la convocatoria ordinaria no se presenta a la extraordinaria. Así que nos quedaría la probabilidad de AO entre la probabilidad de A, y esto es 0,5 entre 0,74, lo que nos da una probabilidad de 0,6757. Y esta es la probabilidad de aprobar la asignatura A en la convocatoria ordinaria, sabiendo que el alumno ha aprobado la asignatura A al final del curso.